Estamos en el límite de los cuarteles 9 y 10 de Junín. En este lugar, hace más de 100 años aproximadamente, comenzaba a surgir y se daba vida a lo que sería con el tiempo la Escuela 34. Toda esta zona era conocida como Campo Maipú. Muy cerca de acá hay un almacén. Y para referenciarnos en esa época, podemos decir que las distancias eran las mismas que las que tenemos en la actualidad, por ejemplo, entre esta zona y Junín. Pero indudablemente que los medios de comunicación eran totalmente distintos. Por lo tanto, cada lugar, cada paraje, cada localidad era el epicentro de la vida de los pobladores de aquel tiempo. El partido de Junín, entre 1920 y 1927, año de su centenario, tenía poco más de 30.000 habitantes aproximadamente. Y en cada lugar rural, como decíamos, las distancias eran muchas, así que se concentraba toda la vida social de ese momento, de ese lugar. Tenían su almacén, su club o clubes. En el caso de por esta zona estaban los clubes independientes, alumni, etc. Lo más cerca, Agustina, indudablemente, pero también necesitaban su lugar de abastecimiento, por eso progresaban mucho los almacenes de ramos generales. Imaginarnos hoy la vida de aquel tiempo por allí es un poco difícil, teniendo en cuenta las características de este siglo XXI, pero indudablemente era mucho de romanticismo y el campo era el epicentro de toda la actividad económica. En aquel tiempo también era masiva la llegada de los inmigrantes que se produjeron entre 1889, 1882 hasta 1913 aproximadamente. Muchos italianos, también había vascos, algunos belgas, franceses, que muchos no tenían al Junín como el primer lugar de su radicación. Habían llegado al país, habían ido a otros lugares, muchos en la provincia de Santa Fe, y luego se asentaron aquí definitivamente y dieron vida a las familias tradicionales que hoy forman parte de la historia de este lugar. Así que realmente son pioneros, y todo esto también es un homenaje a aquellas familias que hicieron y siguen haciendo historia en esta zona de Junín. Y cuando estaba la colonia Maipú, bueno, sí, era concurrida. Era un pueblito, viste, un club, almacenes. Cancha de fútbol, hizo una peluquería, había un almacén, había una herrería. Ahí estaba, después había carnicería. Estaba Carlos Noresi con carnicería. No es como ahora que hay un chico o dos por casa. Había familias de 10 hijos, de 12, de 7, como éramos nosotros, de 9, qué sé yo. Y se hacía un montón de chicos. Nosotros cuando éramos chicos Junín ni lo conocíamos Junín, empezamos a venir a Junín ya cuando éramos más grandes. Aparte las familias ahí, era como que queda una amistad, siempre va quedando esa amistad, siempre tenés trato, uno está acompañando siempre con las familias de ahí, es como si fuera el barrio, para mí es el barrio a pesar de que hay distancias, kilómetros entre casas, pero para nosotros es el barrio. Eran todas familias grandes y todas tenían sus ocupaciones y no era la tecnología que hay ahora, ahí se trabajaba más con hombros, con brazos, y bueno, nos tocó hacer un poquito de todo. Pero había muchos chicos, entonces decidieron traer un maestro y lo llevaron me acuerdo que mi papá decía la casa Longinotti, debe de ser de Santiago, el Santiago Longinotti, el que está más cerca. Y después decidieron, el don Ángel Norese decidió que la escuela se hiciera, tenía, no sé si él hecho ese edificio ahí donde había dos aulas y otras 2 habitaciones chiquitas, ¿no? Que en sus principios la escuela funcionó en otro lugar, Campo Norese. Ya empezamos enfrente, el local no está ahí donde estaba ahora, estaba enfrente. Sí. Pero era una casa familia, era prácticamente lo que era.
mi papá donó la tierra para que se hiciera la escuela ahí. Después se fue allá, aquella no, aquella ya era una escuela, ya era tipo moderna, bien edificada, y tenía para que se quedara a vivir la directora con los hijos. Y se inauguró cuando yo iba a cuarto, así que tendría 9 años, yo soy del 32, así que era en el 41 por lo menos, que se inauguró la escuela esta, ahí donde está ahora. Después, bueno, se consiguió ese terreno, inclusive ahí se iba a hacer una capilla, después quedó todo un poco en la nada. Es más, hay fotos que en la capilla, que se iba a hacer al lado de la escuela, estaba el padre Respuela, dicen que fue directamente con esa idea, después el proyecto se discontinuó. Nosotros teníamos un salón, los de primero hasta segundo, y los de tercero y cuarto tenían el otro salón. En las escuelas rurales generalmente se trabaja con 4 o 5 grados en un mismo salón, de distintas edades, pero eran todos muy compañeros, muy amigos, y disfrutábamos muchísimo el día a día en la escuela. Y había que ir a poner la bandera, se hacía la oración a la bandera, y después teníamos 2 horas de clase y media hora de recreo. Sí, teníamos como media hora de recreo. Y el recreo teníamos, sí. Y la escuela tiene esta característica de que hay un solo recreo desde que se creó de 30 minutos y sigue estando eso vigente. Así que es una característica de la época. Nosotros teníamos por costumbre en los recreos jugar al fútbol. Siempre me acuerdo, la señorita Susana, como le decíamos, cortaba el recreo unos 10 minutos antes porque terminábamos hecho un desastre, sucio, transpirado. Entonces ese era el tiempo que tardábamos en recuperarnos para que después podamos entrar al aula en condiciones más o menos aceptables, ¿viste? Después de una vuelta vino un padre misionero, estuvo 7 días, el padre Eibel, ese sí que me lo acuerdo, tengo la estampita por ahí también de él, no la puse tampoco. Y no sé dónde es que paraba, me parece que en lo de Alejandro Barbieri, pero todos los días teníamos que darle, iba en una casa a comer. Y me acuerdo cuando fue a comer en casa que no nos podíamos comer porque teníamos que estar rezando, había que rezarle ahí antes de comer y todo, y nosotros estábamos acostumbrados, medio chicos de campo, todo, con toda vergüenza, todo, ni comíamos. Y una vez hizo hacer una procesión el cura. Preparamos como una antorcha con una vela. Era como una pantalla así, de esas así, y una vela prendida. Era la noche. Y salimos por la calle a rezar porque no llovía. Agarramos para el lado de Maipú, no, de Tiburcio. Camino de Colón a Tiburcio. De la escuela para adelante. Bueno, cuando íbamos pasando frente al almacén, que era de Chávez, venía gente grande, los padres, gente de ahí, del Bolívar, éramos como 40, 30, 40 yo creo. Y venía Pajovich. Cuando enfrentó la escuela, el boliche, le dice: Vasquito, prepara la cerveza para la vuelta. Te podés imaginar, en cambio de rezar, era toda carcajada, era toda carcajada. Había al costado de la escuela había una tranquera que daba a la calle y había como un potrerito y todos palos así que los chicos que iban a caballo ataban los caballos ahí. Hasta que salíamos, después lo agarraban y nos íbamos. Y los que estaban por ahí, nosotros solos, nada más de a pie, sino todos a caballo en sulky. Todos a caballo en sulky. No, antes no había bicicleta, no iba nadie en bicicleta. Todos a caballo en sulky. Vos calculás que yo empecé la escuela y iba a caballo, calculá 6 años, una yegua que medía como 2 metros. En casa me ayudaban mis padres a subir. En la escuela tenía un primo mayor pero siempre en el camino tenía algún percance y llegaba a casa o a la escuela con el animal de tiro. Pero era bueno, no sé si mejor o peor, era diferente y ahora que uno se pone a recordar tiene su encanto. Y bueno, cuando llovía perdíamos. Ahí sabían que ni los maestros iban, porque los maestros la mayoría iban en colectivo.
en micro, ¿viste? Y entonces tenían que, los micros no corrían, esos días no pasaban. Y se quedaban sin escuela. Sí, el colectivo Relámpago salía de Junín, venía por el camino grande de Colón, pasaba por ahí por la escuela, dejaba a las maestras, iba a Tiburcio, parece que iba. Y llegaba a Colón, iba a la mañana y volvía a la tarde. Las maestras venían en el colectivo, en aquella época pasaba el colectivo El Relámpago, por calle de tierra era, que todavía está de tierra, sí, y la íbamos a esperar cuando se bajaban del colectivo, a agarrarle el portafolio. Y tenían también muchos chicos que estaban ahí, pero alrededor había muchísimos chicos. Llegamos en cuarto grado, éramos 60, en cuarto grado. Cuando yo estaba en cuarto grado, éramos 60 chicos que íbamos a la escuela. Buena educación, sí. Creo que sí. Por lo menos así nos enseñaron, así aprendimos a respetar, así aprendimos a trabajar y bueno. Y el chico de campo tiene su familia. Posiblemente tenga que trabajar más para ayudar a sus padres. Y ahí empieza lo que yo te decía, trabaja el maestro, trabaja el padre, trabaja el chico y cuando viene a la escuela también trabaja. Pero nunca va a traer un problema a la maestra o tratar mal a la maestra, porque un padre no se lo permitiría. Hace más de 50 años atrás era totalmente diferente, los juegos, los amigos. No puedo dejar de recordar a una de las directoras que me marcó, la verdad, Susana Reyes, sin ofender a nadie. Cuando decíamos en aquella época, la maestra era la segunda madre, la verdad que yo lo interpreté de esa manera. Realmente uno ese colegio lo lleva adentro porque fue la primera, el colegio, la maestra, la directora fueron las primeras, un poco cuando salía de la casa de la madre, que uno dejaba a la madre, se encontraba con la directora o con la maestra que pasaba a ser, por horas pasaba a ser otra madre. Otro que es su segundo hogar, un primer hogar también podría haber sido, ¿no? Porque ahí se sabía muchas cosas. Si no hubiera ido no estaría donde estoy, ¿no? Tenía buenos compañeros, buenas maestras, todo. Es un recuerdo muy lindo. O sea, yo tengo como parte de mi vida ahí. Tengo mis raíces. Una escuela muy linda, hacían en las fiestas patrias, unos fogones hermosos. Ahí se cantaba, se bailaba, se recitaba, comedia. Era hermosísima la fiesta que hacían en la Escuela 34. Sí, regalos le llevamos una vez al año, cuando mi padre en el campo se carneaba, le llevaba una reta de chorizo fresco a la directora. O a la maestra, sí, una resta de chorizo le llevábamos, sí. Lo que sí que me acuerdo que cuando llegaba el Día de la Madre, le encargábamos a la maestra, como nosotros no podíamos salir, estábamos en el campo, y la maestra compraba los regalos para las mamás de los chicos. Nos preguntaba más o menos qué queríamos y ella compraba el regalo y después nos daba a nosotros. Cuando llegaba el Día de la Madre o el Día del Padre, era enseñarnos alguna manualidad. Algo aprendíamos que lo hacíamos nosotros y las maestras nos enseñaban para llevar un regalo hecho por nosotros. Eso sí, siempre fue así. Y bueno, lo otro era, sí, las mamás, pero era fuera del horario de escuela. Ellas, venía una persona que estaba relacionado con el INTA, que en esa época el INTA estaba muy cerca de la escuela y que enseñaban todo tipo de cosas, desde trabajar el cuero, trabajar con hilos, hacer manualidades con hilo rústico y la elaboración de mermeladas, de dulces, de conserva, de durazno, de todo. El trabajo específico mío era trabajar y fomentar el trabajo con la juventud, sea de los clubes juveniles que formaba el INTA, que se denominaban clubes 4A, a la imagen de Estados Unidos, que eran los clubes 4H, que todavía existen, y los clubes de hogar rural, que atendía también al sector femenino. Empezó todos, el ingeniero Mata lo puso a consideración, hicimos como una especie de
votos para ver qué nombre le poníamos. Me acuerdo que allá se designó Club 4A Los Zorzales. Y bueno, él conseguía material, árboles, plantas, las ponía y nos enseñaba a podarlas, a cuidarlas, quitarle las malezas, bueno, todo lo que sea referente. Es más, yo todavía hoy tengo algunos árboles y sigo con la técnica del ingeniero Mata y aplicándola. Y refiriéndome a la escuela 34, lo que te puedo contar, se replicó en todas las demás escuelas donde teníamos contacto, en la mayoría. Es decir, que el personal docente fue el eje principal y la comunidad que a través de la escuela nosotros pudimos crear confianza y crear liderazgo para organizar los ensayos, las reuniones, capacitar a los jóvenes, que la asesora del hogar rural atendiera en una planificación a la familia. El INTA tenía una llegada directa, un trabajo, la verdad, muy interesante para el colegio, los alumnos, incluso la comunidad en general, porque se acercaban distintos padres, vecinos, a recabar esas inquietudes, esas propuestas del INTA, y eso después los plasmaban en los distintos campos y así se iba evolucionando. En la escuela se hicieron cursos de maquinaria agrícola, de tractorista. Todos los años se hacían ensayos. Se cambió la manera de criar las aves. Se mejoró cómo se producían los cerdos que vos actualmente ves en la actualidad. Hacíamos ensayos en los campos de los vecinos que nos brindaban el campo, porque tenían confianza en la actividad que hacía el INTA. Y eso no fue posible si no fuera por el trabajo que hicieron los docentes, ¿no? Incluso nosotros hacíamos cursos para capacitar a los docentes, para aumentar y fomentar más el liderazgo. Eso hizo cambiar la agricultura, la ganadería, la parte de granja. Nosotros tocábamos todos los rubros relacionados con el agro, ¿no? Y eso se hizo tomando como eje las escuelas. Lástima que no sé cuáles son los motivos por los cuales la gente empezó a dejar el campo. Y realmente esas escuelas harían falta, muchas escuelas de esas, pero que estén pobladas de chicos realmente que nazcan y vivan y permanezcan en el campo. Mira, la escuela hoy está en pie, pasó un momento muy difícil, prácticamente, no sé si será el progreso, seremos nosotros los equivocados, pero viste, surgió un cambio en el campo, mucha gente emigraron y prácticamente la escuela se quedaba sin alumnos. Cuando mi hija empezó el primer año eran 4 chicos que iban, no existía en ese momento lo que era el Jardín Infante, ahora Girim, 4. 2 de esos chicos eran hermanitas que el padre dejaba de trabajar en el receso de invierno, se venía a la ciudad, por lo tanto dejaba la escuela, quedaban 2 alumnos. De esos 2, uno terminaba a fin de año. El panorama era horrible, quedaba mi hija sola. Entonces, y los quiero nombrar por ahí, a lo mejor me olvido de alguno que por ahí ahora en este momento, la comisión que venía con un desgaste de varios años de trabajo, con el cansancio lógico, dijeron no, le vamos a poner el pecho y vamos a reflotar la escuela. El señor Casco, Camino, Centos, Cherichetti, Palma, Fanzini, hicieron un trabajo espectacular, la verdad. Y empezamos ahí también, de a poquito, a tratar de convencer a la gente que mande a los hijos, porque cuando algo está en decadencia es difícil, ¿no es cierto?, que se acerque. Y bueno, cumplieron mi sueño, que mi hija termine el colegio en el campo. Y bueno, y mucho más, porque mi hija terminó hace como 20 años y todavía seguimos. Dentro de 50 años no sé lo que va a pasar. Ojalá, y por eso estamos, que la gente vuelva al campo. Uno se vino a vivir al campo hace unos 18 años y encontrarse con esto que está lleno de vida, de alegría, es maravilloso. Y por eso enseguida quisimos colaborar, acompañar a toda esta gente, no sé, a organizar la fiesta en el salón.
Sí, la fiesta del agricultor yo más o menos recuerdo, bueno, he visto algunos documentos también, empezó en el año 1969, hace 54 años. Pienso que debe haber sido buscar algo para reunir a la gente del campo y qué mejor que festejarlo el Día del Agricultor, que era lo que eran todos. En ese lugar todos eran agricultores. Se buscaba algo para hacer, para recaudar fondos para la escuela y bueno, algo que sea, ¿no es cierto?, representativo del lugar, de la zona, y bueno, creo que fue una linda idea. Por suerte hasta ahora se está manteniendo y nos está dando buenos resultados. Para mí la fiesta es encontrarnos con personas que a lo mejor hace mucho tiempo que no vemos y recordar esa época que por lo menos para mí fue muy linda. Un doble, digamos, fin. Recaudar fondos y unir a la comunidad, que sepa la gente que hay una escuela, que está viva, exalumnos, docentes se reúnen, ¿no es cierto? Creo que la función social es tan importante como la económica. Resulta, la económica, por supuesto, es fundamental porque es la única fiesta anual para recaudar fondos para poder mantener al colegio. Para un festejo como el de hoy, porque estos nenes le traen vida a toda esta zona que mucha gente ni siquiera se imagina todo esto, este escenario. Hay gente que no se lo imagina. Y es tan lindo invitarlos cuando hacemos fiestas para que vean, porque nosotros queremos que la gente vea cómo es esto. No, iba para la fiesta del agricultor. Después falté algunas fiestas, he faltado. Pero paso por ahí, el otro día pasé por ahí y la vi que estaba quedando hermosa. Hermosa quedó la escuela. Sí, muy linda. Es un orgullo para nosotros. Bueno, se hizo un trabajo, la verdad, espectacular. Tengo que agradecer a nuestra provincia, municipio, sobre todo al Consejo Escolar, Marcelo Alsina, porque la verdad que se hizo un trabajo muy interesante, muy bueno, hacia un tiempo que la escuela necesitaba algunas refacciones y hoy luce espléndida, te digo, cumple las bodas de diamante, la verdad es digna que, no sé, si alguien quiere pararse en algún momento, mirarla, la escuela está impecable.